social, que es como la capacidad que tienen las personas de agruparse y organizarse con propósitos comunes. Esto, digamos, también habla mucho, bueno, el tema o la lectura habla mucho del tema de las familias, de cómo se forman, bueno, asocia las familias con con la parte económica y dice que tiene su lado bueno y su lado negativo. Pues su lado bueno es, digamos, que genera el tema de la familia, de hacer un emprendimiento entre familias, genera confianza, genera lealtad y también habla de que la familia genera valores dentro de los integrantes y estos valores no solo en la familia, sino también se dan en pequeñas agrupaciones o sociedades o pueblos, se podría decir, ¿ya? Eh, Estos valores se transmiten de generación en generación y bueno, eso hablaba por una parte. También otra parte que me llamó la atención fue que eh, de que el gobierno ve como negativo el tema que haya tanta sociedades o agrupaciones para hacer actividades en, en cierta parte o sea, para evitar la competencia por el poder político. No, creo que no abunda mucho en el tema, pero sí me llamó la atención esa parte. Y después de las familias también otro punto que me llamó la atención es que primero llevan el tema grupal antes que lo individual. Ok, bien, sigamos en esa dinámica. ¿Quién más quiere participar de forma voluntaria? Mario Calderón. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver. Comentando en el tema, lo que a mí me llamó la atención fue de que en sí, en gran parte, en general, engendran los valores y hábitos morales que hasta hoy es notorio lo que es en Japón y lado de Europa, tanto en las virtudes sociales y costumbres, ¿no? Que son muy desarrollados a comparación de nosotros. Ok, a ver, sigamos con la participación. A ver, Daniela. Adelante, Daniela, por favor. No está Daniela. Tatiana. Tampoco. Yo, bueno, me Sí. gustaría comentar también igual sobre la lectura. Ya, Daniel, adelante. Bueno, lo que yo entendí es la lectura primeramente trata sobre las familias, ¿no? Sobre que los individuos, por ejemplo, adquieren los modales, por ejemplo, de la familia y que lo aplican, ¿no? Y que también, por ejemplo, los individuos, siempre cuando hay una
cuando piden algo a favor, siempre lo hacen a favor de su familia. Y en sí es donde se origina, por ejemplo, esta unión y esta organización de familias, ¿no? Y también nos habla, por ejemplo, de que la religión sí influye en los aspectos económicos, al igual que la economía también influye en la familia. Nos habla de que, por ejemplo, que hay personas que, o grupos sociales que se basan mucho más en la religión, incluso pueden pensar en un poco un tema más económico, ¿no? También hay una parte que me llamó la atención y es que también se lo ve ahora mismo, es que habla de la descendencia, ¿no? De la herencia que deja, por ejemplo, en las generaciones de familia, ¿no? Por ejemplo, la primera generación puede ser la que haya creado una empresa y lo haya constituido como una pequeña gran empresa, ¿no? Y la segunda generación que venía siendo el hijo de esta persona ya la convierte en una gran empresa. Y en la tercera generación es donde la mayoría de los hijos no, o puede ser eh, algún socio, no sabe muy bien cómo se organiza la empresa y normalmente lo lleva a la quiebra, ¿no? Y eso, como por ejemplo, lo podemos ver ahora, que hay, por ejemplo, empresarios que tienen mucho conocimiento y grandes empresas, pero su hijo no lo saben administrar e incluso algunas veces se puede ver que lo quiebran la empresa, ¿no? Entre esos temas y también del cómo las organizaciones, por ejemplo, eh, tratan de emplear un sistema más empresarial, ¿no? Eso es todo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sigamos a ver, participando de forma voluntaria. Es mejor voluntario que llamar por lista. Buenas noches, Alicia. Estefanía, adelante. Ya, lo que yo llegué a comprender sobre la lectura es que habla más sobre la confianza y se puede decir que es el concepto fundamental Sí, adelante, por favor. que llega a ser el concepto fundamental en la teoría propuesta, ¿no? En la lectura. Se puede entender también que es un factor indispensable para lo que es las relaciones económicas y las transacciones del mercado. Como mencionaban mis compañeros, ¿no? Que habla también sobre las empresas familiares y menciona que cuando es una empresa familiar, esto puede ser que tienda a prosperar y a crecer más por lo que es un entorno de confianza, porque no hay terceras personas ni puede existir, digamos, lo que es las desconfianzas ni nada, porque es un entorno familiar. Y eso fue lo que comprendí. Muy bien, está bien. Sigamos, jóvenes. La mayor cantidad de participantes. Estamos bien hasta ahora. Yo le hice, Adelante. bueno, lo que mayormente yo entendí de la lectura es mayormente sobre la confianza, que de lo que se habla de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, a lo que vi como es que ve el capital social como una capacidad que nace a partir de la confianza. El capital social que se forma mayormente por la persona, los integrantes que buscan un interés personal para poder sobresalir y de acuerdo a la higiene y costumbres que se toman, como bien mis compañeros anteriores hablaron, esto está basado mayormente en la confianza, la fiabilidad, como decir, los valores que la familia se va creando la empresa con los valores que las personas como costumbre tienen. Y eso es lo que entendí mayormente de la lectura. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Buenas noches, licenciado. Fabiola, adelante. Buenas noches. Bueno, lo que yo entendí es de cómo relaciona, ¿no?
la familia con la economía. Y cuando hablamos de familia nos trata de decir que la mayoría trata de engendrar buenos valores, confianza, para que así podamos crear pequeñas, grandes y grandes empresas, ¿no? Y todo basándonos también en la familia, confianza, como nos dijo la compañera, que eso es lo primordial para poder crear buenas empresas. Ok, con esa participación, o sea, ya hemos abundado y precisado en el tema, en el enfoque de la lectura. Y ahora la participación de los siguientes, de los que van a participar a partir de ahora, va a ser en base a la siguiente pregunta. ¿Será que la teoría esta refleja en nuestro medio algo parecido? Hablando de familia, de cultura, de tradición, ¿será que podemos mostrar ejemplos en nuestro medio? ¿Será que hay algo que podamos reflejar en nuestro medio? Y más que todo hablando de la actividad agropecuaria. Inicialmente pueden colocar cualquier ejemplo, decir sí hay algo parecido a lo que establece Fukuyama, donde relaciona la familia, la cultura, los negocios, la tradición de los negocios. Si algo se asemeja, a ver, esa es la pregunta, o no, o es que esta teoría definitivamente, obviamente es inspirada en Japón, o solamente es para Japón y, digamos, en nuestro medio. La mejor forma de entender la teoría es cuando uno encuentra ejemplos que uno conoce y de ahí no se borra más. O sea, no es como leer y no buscar esos ejemplos que le marcan a uno ya para el resto del viaje el conocimiento. Así que, a ver, seguimos con Listen, Diego. Adelante. ¿cómo está? Buenas noches. Listen, creo que un claro ejemplo, ¿no? Aparte de todo lo que hablaron los compañeros, un claro ejemplo de la teoría de que se habló, creo que es la de los menonitas, ¿no? Centrado en la, como que en el tema, familia, el tema de la sociedad ellos mismos, que ellos mismos año tras año han ido perfeccionando, digamos. Porque si se da cuenta, digamos, los menonitas se dedican solo a una sola cosa y es toda la colonia que lo hace en un conjunto, digamos. Leyendo yo, claro, yo pillé ese ejemplo, ¿no? De los menonitas, que trabajan en sociedad, en familia y en confianza entre ellos mismos, pues, ¿no? Está muy bien el ejemplo, está bien, Diego. Sigamos con otro. ¿Quién más quiere participar así dando ejemplos y ver? Dicen otro ejemplo que se me ocurre, bueno, que sabía, es que, por ejemplo, no me acuerdo en qué año fue, pero se hizo un convenio con Japón y a Santa Cruz llegaron unas 6.000 familias, o bueno, 6.000 habitantes japoneses, que hoy en día, por ejemplo, son los que nos proveen fideos y arroz, fideo y huevo. A ver, vamos a analizar. No tanto. Puede ser, pero más está un poquito más. Sí, puede ser. Podríamos decir ya la tradición institucional, que también es parte de la cultura. Sí, puede ser. Otro yo pensaba, puede ser, por ejemplo, en el hecho de que, si más no me equivoco, es Portazuelo, ¿no? Donde trae lo que es la chicharrú, es la única comunidad que produce y que logra vender el producto aquí a la ciudad, ¿no? Y que es una costumbre que se viene realizando desde hace muchos años y que también deja la descendencia, por ejemplo, a distintas familias para que realicen esta labor, ¿no? De esta fruta, porque yo que sepa que es el único lugar donde se producen. Sí, estamos relacionando tradición con
producción, con economía, con familias, con cultura, ¿no? Estamos bien. A ver, sigamos si hay más ejemplos que alguien quiere. Dice yo, otro de los ejemplos que tenemos, lo que es la ganadería, ¿no? Que nace del seno familiar, lo que es el criadero del ganado, ¿no? Ok, está bien, Tatiana. Es también otro buen ejemplo y como que aterrizamos más ya en la parte fuerte, ¿no? de la actividad agropecuaria en ese tema. Si a alguien se le ocurre algún otro ejemplo. A ver, vamos a tratar de redondear y de concluir para que a todos nos quede claro. Los ejemplos que ustedes han puesto para ir de lo último hacia atrás, porque toda la vida con un ejemplo, con una demostración, uno aprende más que leer varias veces. Porque uno ve en la práctica, en realidad, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. La teoría dice como que en todo el mundo, al principio, las empresas no es que desde el principio habían empresas, no existían empresas. Y los primeros negocios y las primeras actividades se han creado en el entorno familiar. Hay una parte que el principio de ustedes, uno de ustedes dijo que finalmente cuando la empresa o el negocio se crea en el entorno familiar, no progresa, no se desarrolla porque no hay más inversionistas y todo eso. Sí puede ser en algunos casos, o sea, ahora es un poco relativo. Pero si nosotros analizamos nuestro medio, los ejemplos que ustedes han puesto, de los menonitas se adecúa, de los japoneses se adecúa, pero también de los nuestros, de familias nuestras aquí y en todo el país, donde le miremos, sí hay negocios que han empezado en un núcleo familiar. En un núcleo familiar tradicional, con nuestra cultura, en nuestras condiciones, y se han formado empresas. En este momento las empresas ya van posiblemente por la tercera generación. Les voy a poner un ejemplo. El Banco Ganadero. Unitel. Es del mismo grupo, de uno de los grupos que vale la pena tocar como ejemplo. Cuando se creó el Banco Ganadero y Unitel, que creo que no era Unitel antes, ya no está el que creó. Era el padre de la familia Monasterio, un empresario. La segunda generación son los hijos y en este momento los que ya están manejando son los nietos del que creó. Ellos también son dueños de la cabaña Sausalito, hablando de ganadería. ¿Quién dijo eso? Tatiana. Sí, en el tema de la ganadería, en el caso agropecuario, se ha hecho de una forma tradicional y cultural, exactamente adecuándose a lo que pone Fukuyama. Se ha puesto, por ejemplo, en este momento somos referente a nivel regional e internacional en genética cebuina. No todos estamos en la cola, no todo lo que producimos somos los últimos. Hay cosas que estamos en primer lugar y esa es la ganadería de carne, la ganadería cebuina. Somos referencia, hasta a Brasil le vendemos genética en este momento. Y eso fue, por ejemplo, de que unas familias de productores hace más de 50 años acá empezaron con una visión de largo plazo, porque eso no es que se transforma la ganadería de ser ganadería de baja genética, de rendimiento bajísimo, a ser de alta productividad.
eso es un proceso largo por el proceso vegetativo que tienen los animales. Y ellos empezaron importando toros de Brasil. Y fíjense cómo se ha hecho la cosa. Resulta que ahora nosotros le vendemos genética a ellos. Ellos fueron la semilla. Nosotros supimos manejar a través de generaciones, como les digo, de familia. Y ahora está la segunda o la tercera generación ya en cancha. Y eso se ha hecho como una cultura. O sea, es parte ya de nuestra cultura eso. Y los primeros implementaron una lógica, unos mecanismos, una visión de cómo desarrollar la ganadería, desarrollar una actividad, un negocio, así veámoslo así, un negocio, pero además que se ha ido convirtiendo en parte de la cultura. Y todos esos se han desarrollado de forma familiar. No se han desarrollado en sociedades anónimas, en SRL, ¿no? En núcleos familiares. Y ha ido evolucionando y ha dado resultados. Ahora tenemos esos resultados importantísimos, pero ha ido traspasando de generación, las generaciones ya van traspasando, por lo menos están en la segunda y otros en la tercera, pero en todos los casos, lo que iniciaron los primeros, los otros no rompieron, bueno, habrá habido casos tal vez, pero en la gran medida la siguiente generación ha ido perfeccionando en la misma lógica que habían iniciado. Y los otros siguen. ¿Por qué? Porque ya se va dejando esa mística, esa cultura del desarrollo, del trabajo, de la evolución, y los negocios se siguen perfeccionando y se siguen adecuando a los avances que hay. De eso es lo que nos dice. De que puede ser que algunos fracasen, sí, es que no todos van a ser exitosos. Ese es un caso en nuestro medio. Hay granjas avícolas, hay empresas, hay bancos, hay empresas, hay agroindustria, por ejemplo, hay ingenio, y la mayoría, por ejemplo, nombremos 3 ingenios aquí, los 3 ingenios más grandes. Guavirá, si bien tiene varios accionistas, pero la mayoría accionaria y está manejado por la familia Aguilera. Y ahí está mezclado entre la primera generación y la segunda. Ya la segunda está en cancha. Ya está manejando, pero está en la vanguardia la primera. El otro es el Ingenio Unagro. El Ingenio Unagro está entrando en cancha ya la tercera generación de la familia. También tiene accionistas, pero la mayoría es de la familia Barberí. Ya son empresas que están constituidas por acciones. Entonces, para que una empresa familiar surja, necesariamente tiene que llegar en algún momento a convertirse en SRL o SA por acciones, y ahí ya es más fácil manejar. Ya no se confunden las cosas, ya todo está escrito, las reglas son claras, hasta hay regulaciones, y de ahí ya las empresas es más difícil que quiebren, ya después ya siguen creciendo como está pasando. Y el ingenio Aguay, que no es muy antiguo, pero que es también de otra familia, de familia Roda. Entonces, fijémonos, si relacionamos, mirando el caso de la ganadería, cómo se ha ido multiplicando, cómo se ha ido desarrollando hasta alcanzar el nivel que tenemos hasta ahora, fue en un modelo familiar, traspasando de una generación a otra, y todas han ido hacia adelante, ganando terreno. ¿Habrá habido algunas cabañas que han fracasado? Sí, seguro que no todas llegaron a ser exitosas. Pero si rescatamos, sí tiene mucha relación, se ve, incluyendo los ejemplos que ustedes han puesto, el caso de los menonitas, que ellos funcionan, no constituyen sociedades anónimas ni SRL como las que les acabo de mencionar, pero ellos tienen una dinámica de confianza,
a ver cómo funciona. Ellos tienen un almacén. Son puros pequeños productores. Ellos tienen un almacén donde el almacén compra insumos para los animales, semillas, y les entrega a ellos. Y ellos pagan ahí. Todo en base a confianza y en base ya a una estructura, a una cultura organizacional que es bien homogénea. El que administra el almacén no podría comprar nada si no tuviera la confianza de que los otros le van a comprar y le van a pagar. Y los otros entregan, por decir, a esa persona su producto, su leche y algunas cosas, no le entregarían si sabrían que ese no les va a pagar o algo va a pasar con el producto que ellos le van a entregar. Entonces, evidentemente es un sistema de confianza, no están constituidos como empresa, pero funcionan, o sea, sus negocios de ida y vuelta casi perfecto. Siempre habrá algunas dificultades, algunas cosas como en todo, pero el resultado final es de que ellos mantienen esa tradición, ese tipo de cultura, bajo ese mecanismo familiar, sin constituirse como empresa, netamente familiar. El caso de los japoneses es un poco más adelantado que eso, porque ellos han llegado a constituir empresas para comercializar sus productos, para industrializar sus productos y comercializar. Entonces, es un poco más desarrollado. Igual es de pequeños productores, no estamos hablando de grandes productores en ningún caso, pero funciona de esa forma. Entonces, la aplicación de esta teoría sí se refleja y es importante por eso conocer. Estamos analizando cómo es que se ha desarrollado el sector agropecuario. En la parte agrícola también ha habido traspaso de generación en generación. O sea, aquí subrayando un poco que no estamos diciendo que todas las familias que empezaron la agricultura hace más de 50 años han traspasado. Habrá unos que dejaron, otros nuevos que incursionaron en el camino, pero en general en Santa Cruz y en todo el país, gran parte de las familias, la mayoría que estaban en el agro hace 50 años atrás, un alto porcentaje siguen haciendo la generación segunda, la tercera, y cada vez perfeccionando y adecuándose a los cambios, pero manteniendo un poco la cultura, la forma de organización que se inició hace décadas atrás. Y ahí alguien mencionó la CAO, las instituciones. Sí, en nuestro medio, no solamente en el agro, las instituciones son parte de nuestra cultura. Creo que somos, no sé si en la región o pero somos un país que nos caracterizamos por la institucionalidad. O, a ver, hagamos nomás un repaso. Por ejemplo, hay la junta vecinal, que el comité de agua, que el comité de no sé qué, que el club de madre, o sea, todo eso es, así funciona en nuestra sociedad. Está constituida por institucionalidad y fíjense, cada actividad económica tiene sus asociaciones. Los gremiales tienen no sé cuántas asociaciones, los transportistas tienen sus asociaciones, se llama organización corporativa. En el agro, 10.000 instituciones hay para las que ustedes quieran, obviamente la cabeza la CAO, ¿no? Pero por debajo hay cualquier cantidad de asociaciones. Y cada uno por afinidad, están en el mismo rubro. Los cañeros, asociaciones cañeras, ¿no? Los olleros, ANAPO, los ganaderos, FEGASACRUZ, los lecheros, FEDEPLE, los fruticultores de los valles, ASOFRUT, y en los valles asociaciones por todas partes, de municipios, de comunidades, en fin. Si nos ponemos a abrir ese panorama, no por el tema organizativo tenemos bastantes organizaciones.
Y esas organizaciones no son creadas ayer. La mayoría, ahí, por ejemplo, la CAINCO ya tiene más de 100 años. La CAO está cerca de los 60, algo así. Y así podemos empezar a enumerar otras instituciones que ya son como parte de la cultura, ya que siguen su desarrollo, las actividades se van desarrollando, van creciendo, y las instituciones también se van adecuando y modernizando y va yendo. Como que ya es parte de un todo. Así que esto era para que comprendamos la lectura, era para que nos ayude a comprender mejor cómo es que ha evolucionado la actividad agropecuaria, cómo hemos llegado hasta donde estamos. Lo estamos viendo números. Esto ha tenido un proceso de décadas que para llegar a donde estamos. O sea, partiendo de que después vamos a ver un análisis de cuál es el punto de partida. El punto de partida se llama Plan Bohan, que ustedes lo han de haber visto en alguna otra materia, pero le vamos a hacer un repaso rápido. Por allá por 1942, cuando se aplica eso y recién empieza la incursión hacia el oriente. Hasta entonces no había ni carretera, no había nada y la producción era totalmente precaria. Peor iba a haber empresarios en esa época. Todos eran productores de campo. Como ni siquiera ir a un pueblito, ir a un campo. La gente como vive en el campo, en su parcela, en su propiedad, ahí, produciendo las cosas. En esa época, imposible que haya habido ciudad grande, industrias, es más, no había nada. Si no había ni carretera hacia el occidente, peor iba a haber desarrollo. A ver, ¿alguna pregunta o alguien que quiera hacer un aporte, joven? Está abierta la palabra. Daniel. Un libro que decía, por ejemplo, que el primer diseño azúcar fue creado por el justo, no sé si después o antes de la fundación de Santa Cruz, cuando los españoles fundaron un ingenio azucarero, ya que vieron que era el producto que también más podían sacarle provecho, ¿no? Al igual que el algodón. Y no me recuerdo el nombre, creo que era ingenio azucarero Polanco o algo así. No sé si te había escuchado de eso. La Esperanza. El primer ingenio azucarero que hubo se llamaba La Esperanza. En Guarnes, ¿no? Sí. Sí, correcto. Eso es lo que está escrito. Sí. Ese fue el primero que no está. Al principio, como no había que incursionar, incentivar la producción, era una situación, la ciudad más poblada era Potosí, allá, y era la ciudad más grande y todo lo que ustedes quieran, el resto, aldeas. Y como era el auge de la minería, se necesitaba alimento, y coincidieron dos cosas: decayó la minería, los precios de los minerales se cayeron, y empezó a haber desempleo, porque en la primera etapa la explotación era sencilla, como las historias esas que hemos leído todos, de que, por ejemplo, la plata encendía unos fuegos en el cerro y la plata empezaba a derretirse con el calor. Estaba muy fácil de explotar, pero después se fue haciendo cada vez más difícil, requiriendo mayor tecnología. Pero pasó ese auge, y cuando estaba el auge, la plata era un precio altísimo, permitía pagar que la gente saque a pulso, ¿no? Con picotas, así, con herramientas rudimentarias. Permitía pagar y todavía generar ganancias. Permitía importar todos los alimentos. En Bolivia no se producían casi nada de alimentos, muy poco. Todo se traía desde
del exterior. Y cuando viene la crisis, se caen los precios de los minerales. Y como había tanta gente empleada, se empieza a ver desempleo porque ya no era factible sacar la plata a pulso. Ya tenía que empezar a tecnificar. Y ahí es lo que viene ya las autoridades, la cooperación internacional y dicen, bueno, ¿y esta gente de qué va a vivir? ¿Qué alternativas hay? Y entonces dicen, a ver, para que tengan comida por lo menos hay que aperturar caminos hacia el oriente, a la parte tropical, allá hay posibilidades de producir bastantes tipos de alimentos. Y de esa forma es lo que se empieza a abrir la carretera y dicen, ok, a ver, allá arriba se necesita azúcar, se necesita arroz, pero hasta esa época todo era a pulso, no había ingenios para pelar arroz, no había ingenio para hacer azúcar. Todo el proceso de la caña era en trapiche, ¿no? Como vemos en la revista o alguna vez hemos ido al campo a algún lugar y hemos visto como un trapiche de madera jalado por bueyes o por caballos, digamos, ¿no? Va moliendo la caña, sale el jugo y después se coloca en unos recipientes grandes de cobre, así, ¿no? Unas pailas grandes y ahí se sacaba azúcar morena. O como conocemos la chancaca, ¿no? Que por ejemplo en uno de los lugares que se hace bastante es en Saipina, actualmente. Entonces, imagínense para abastecer a grandes poblaciones a ese nivel de producción, era pues imposible. Así que cuando decide el gobierno con la cooperación internacional incursionar y impulsar la producción de alimentos, dice, a ver, se va a incrementar las plantaciones de caña y ¿en qué vamos a procesar? Entonces ahí viene la necesidad de implementar ingenios, automatizar para que eso se procese y tener azúcar más cantidad y más rápido. Se van a cultivar más hectáreas de arroz, que también se necesitaba en las minas. Y no va a estar pelando a pulso, ¿no? En un tacú, como se hacía antes, a pulso. El arroz en charla, secar y poner a un tacú, y así la gente hacía eso tradicionalmente solamente para el consumo de la familia, nada más. Así que está instalar ingenio arrocero para el beneficiado del arroz. Y después, primero fueron eso, después vino el tema textilero y luego vinieron ya y un poco después ya vinieron las industrias de aceite. Entonces empezó a cultivar soya y por lo tanto se necesitaba el aceite y había que procesar. Así sucesivamente. Y de ahí es lo que ya se empieza a implementar, esa es la base y ya se empieza a implementar. Bueno, no había empresarios acá. Así que esos ingenios, arroceros, azucareros, ingenios azucareros, las industrias aceiteras, luego la pila, la planta de leche. Como no había empresarios, eran productores de campo, o sea, los primeros, no había empresas, no había capital. ¿Quién lo tenía que hacer? El Estado, pues, porque tampoco era tan atractivo traer empresarios de otros países de lejos. O sea, era una cosa que estaba surgiendo recién. Así que todo el inicio lo hizo el Estado. Y después empiezan a formarse los núcleos, ya las familias, las que entran en la actividad y van creciendo, van formando empresas. Y de ahí viene toda esta tradición que estamos analizando y que hemos visto. Podríamos nombrar, así como hemos nombrado al tema del Banco Ganadero Unitel y la cabaña Sausalito, podríamos empezar a enumerar otras familias tradicionales que han creado bastantes empresas en nuestro medio. Y que después de un tiempo de darle un impulso, ya ellos han creado SDL, Sociedades Anónimas,
y ha seguido creciendo las inversiones y los grupos, y son las empresas que tenemos en nuestro medio. Y siguen surgiendo, porque no es que eso solamente era para esa época. Puede seguir surgiendo de repente en su núcleo familiar de ustedes, o su padre inició un negocio, una fábrica pequeña o un negocio por pequeño que sea, vienen ustedes, perfeccionan y hacen crecer y le dan otra dinámica, se hace ya una sociedad y sigue, y después vendrá la otra generación y sigue perfeccionando. Es la forma más, la forma con la que mayor evolución, o sea, la forma que más se ha repetido en todo el mundo. Claro que ahora es hay más directamente asociarse entre amigos, entre conocidos, entre gente que quiere invertir. Hay N formas ahora de crear empresas de un rato para el otro. O sea, ya al principio fue familiarmente, pero ahora como ya hay capitales, hay otras condiciones, otras alternativas, ahora, o sea, también siguen apareciendo negocios familiares, pero hay N formas ya de asociarse, de buscar negocios, de hacer negocios. Ya el tema familiar sigue siendo, pero es cada vez menos. ¿Por qué? Porcentualmente. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Ninguna? Creo que no, Lisa. Licenciado, porque ahorita acabo de averiguar y me sale, por ejemplo, el que le comenté en este cine azucarero, se llamaba Catalina Polanco. ¿Ah, sí? Y creo que data algo de 1624. Está lejito, eso sí. Muestra incluso cómo realizaban las azúcar con los trapiches y enviaban a Potosí. Época minera. Muy bien, vamos a continuar viendo la información estadística, pero permítanme hacer un repaso de la lista. Pensé que ya tomé apuntes de todos los que participaron. Ok. Vamos a continuar viendo la información del sector agropecuario, las estadísticas. Habíamos visto el comportamiento nacional. A ver, esta gráfica, la producción es las barras es la superficie cultivada, esto es de Bolivia, y la producción está expresada en toneladas y la otra en superficie. El eje derecho en este caso corresponde a las toneladas que se producen, toneladas de productos agropecuarios, y la otra en hectáreas, al otro lado, al lado izquierdo. Para saber, por ejemplo, poco más de 20 millones de toneladas hasta 2020, casi 21 millones de toneladas es lo que se produce en una
en una superficie que está cerca de la, habíamos visto en el cuadro inicial, de cerca de 4 millones de hectáreas. Yo creo que este año, hasta este año, vamos a estar en las 4 millones casi, y posiblemente estemos en 21 millones de toneladas de productos de origen agropecuario. No digo alimento porque hay productos que no son alimenticios y se producen, como la fibra de algodón, ¿no? También puede ser como la fibra de camélido. Por eso prefiero nombrar y decir productos de origen agropecuario. Habíamos visto rápidamente la producción de Santa Cruz, y como Santa Cruz produce el 70% de lo que produce el país, entonces casi el comportamiento, si nos fijamos, es lo mismo. Si se recuerdan, hasta 2012, de 2012 hacia atrás teníamos un crecimiento más acelerado. De ahí se nos viene un estancamiento con la caída que habíamos hecho en 2016 por una sequía. Y finalmente volvemos a una estabilidad y con un mínimo nivel de crecimiento. Básicamente, pero en los últimos 2 periodos de esto, es lo mismo en cuanto a superficie cultivada y nivel de producción, leve incremento. Eso es a nivel nacional, y esto habíamos visto a nivel departamental. Esto es Santa Cruz. Estas 2 gráficas interesantes que analicen, que vean, que le entiendan el comportamiento. No es difícil, está bastante sencillo para poder interpretar lo que nos muestran las gráficas. Más bien, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre esto, ya entrando a los números, al conocimiento que tenemos que conseguir en la materia de lo que es el sector agropecuario. O algún comentario que tengan, cualquier cosa es bienvenido, jóvenes. Vamos a continuar un poco más. Habíamos visto también el tema de las exportaciones. En el tema de las exportaciones, y lo mismo, aquí nos da volumen y valor de las exportaciones, y habíamos llegado a la conclusión de que básicamente en términos de volumen no hemos tenido avances en los últimos más de 10 años, y tampoco en el tema de valor. Y hay 2 formas, o sea, la una es incrementando la cantidad, y para el tema del valor, la una es, o sea, hay 2 formas de incrementar el valor de las exportaciones. La una es que, como lo que ocurre, que es externo, que los precios suben y nosotros vendiendo lo mismo recibimos más. Pero también el otro, que es interno, es cuando nosotros mejoramos nuestras exportaciones, subimos el precio de nuestras exportaciones nosotros mismos. ¿Cómo elevamos el valor de nuestras exportaciones? Dándole calidad, dándole valor agregado, dejando de comercializar productos, por ejemplo, dejando de vender gas y vendiendo directo energía eléctrica. Dejamos de vender una materia prima barata y vendemos casi un producto final, entonces un producto más caro.
Por ejemplo, en el Mutún, que ahí estamos que empezamos, que no empezamos, pero hasta la fecha, y todo, ya se exporta algo de hierro y se exporta realmente un hierro en bruto, materia prima, que es muy barato. Ahí directamente apuntar a vender un producto, por lo menos acero o hierro de construcción, por ejemplo, o alguna cosa que no sea tan sofisticada, se nos va a multiplicar el valor y nuestras exportaciones van a ser más caras y vamos a recibir mayores ingresos. Y así sucesivamente. Entonces hay distintas formas, hay formas de cómo mejorar el ingreso de divisas. Claro, las cosas que estamos diciendo no se hacen de un día para el otro. Se planifican y se ejecutan determinadas acciones que finalmente den resultado a lo que estamos mencionando, que es cómo mejorar los ingresos de divisas del país. Como es para conocimiento, ustedes pueden simplemente acá ver aproximadamente en los cultivos principales, los más grandes, los que ocupan mayor superficie, y en qué época se cultivan. Conocimiento genérico, el principal es la soya, está maíz, arroz, después en otra, esto dice acá verano. La campaña de verano, si hablamos a nivel nacional, es la que se siembran en todo el país y es la temporada que hay lluvias y que las temperaturas son altas. Cuando empieza? Finales de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya estamos a punto de terminar. Termina cuando empiezan los fríos y entra la época de invierno, la campaña de invierno. ¿Por qué se siembra? Porque todos los climas y los pisos ecológicos permiten hacer agricultura, producir desde los valles hasta el altiplano, el trópico y todo. En el invierno, que es otra campaña durante el año, se cultiva a partir de abril, por ahí se cultiva, mayo, pero solo se cultiva en las zonas donde no hay heladas, porque todos los cultivos son frágiles para las heladas, así que donde no llegan heladas y donde hay el nivel de humedad que requieren los cultivos. No en todos los países, en todos los lugares, si bien en Santa Cruz, por ejemplo, hay heladas en los valles, en una parte del Chaco, también se registra una parte chiquitana, pero la mayoría del departamento no sufre de heladas. Pero eso no significa que pueda sembrar casi en todo el departamento, porque tiene que haber nivel de humedad y todos sabemos que en invierno es más seco, hay menos lluvia y por lo tanto solo se puede sembrar en la parte norte principalmente, donde hay la cantidad de humedad adecuada para que se desarrollen los cultivos. Este solamente es un resumen de los principales cultivos. Aquí, entre los industriales, aquí falta girasol, falta trigo, caña de azúcar, por ejemplo, entre los principales cultivos. Pero a eso le tenemos que sumar todo lo que son frutas, hortalizas, tubérculos y en fin, ¿no? Que son una cantidad importante. Esto es para mostrarles que hay información de la actividad agropecuaria, información por de sobra. Les decía yo que una de las principales fuentes que todo el tiempo se consulta es la FAO, es una institución de las Naciones Unidas que se dedica a ver el tema alimentario. La FAO tiene
hace una planificación y justo esta semana le tocó su Congreso Mundial de la FAO de desarrollarlo en Quito, Ecuador, este año. Y está planificando para dar orientaciones al mundo sobre políticas de desarrollo agropecuario estos 2 años, 2022-2023. Va a salir un documento en estos pocos días y vamos a tener el agrado voy a tener el agrado de compartirles, porque eso, o sea, eso es importante, ver las perspectivas, cómo está de una organización como la FAO, que su trabajo son trabajos puros científicos, no son trabajos improvisados, no es la especulación de un analista, digamos así, es un trabajo de gente muy calificada, puro trabajo científico. Ellos el trabajo que han hecho hace días atrás, esta semana más propiamente en Quito, lo difunden al mundo porque ellos orientan para que los países implementen políticas de acuerdo a las perspectivas que ellos plantean. Esa es su labor de la FAO. Así que información del sector agropecuario boliviano, del mundo, de los países que quieran, de consumo y bibliografía, libros, guías, en fin, ahí van a encontrar todo lo que quieran saber del agro. Otra fuente de información es el USDA, que es de los Estados Unidos, pero es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero no es tan, pero no tiene tanta información y tanta orientación como tiene la FAO. Sí tiene estadísticas y todo eso, sirve bastante, pero la FAO es fundamental. Y con toda esa información lo que hace es hacernos proyecciones y cuán útil es la información que ellos emiten. Por ejemplo, aquí tenemos la línea casi naranja, es la producción. Estamos hablando del grupo de cereales. Las barras son las existencias y la utilización de las existencias es la línea amarilla punteada. Cuando nosotros nos fijamos al final de estos 2 periodos, que es donde estamos todavía, este cuadro salió hace un tiempo atrás, hace más de 2 años, un año atrás aproximadamente, un poquito año y medio atrás, esta información última. Y decía cuál es lo que ellos proyectaron. Cuando vemos que, por ejemplo, la línea continua, la color naranja, que es la producción, tiene una tendencia ascendente entre 2018 y 20, pero para 2021-22 se desacelera, o sea, la pendiente disminuye de la curva. Y justo en ese punto, la línea punteada, que es la utilización de las existencias de cereales, se acelera, se sube más, ustedes pueden ver, y sobrepasa por la pendiente más elevada, supera a la línea de producción. ¿Qué significa? Es un primer razonamiento que la utilización es el consumo. El consumo va a subir más rápido que el nivel de producción. Si la producción sube, por decirles 3%, el consumo iba a subir 5%. Por eso la utilización se sube más rápido. Y por ejemplo, y en contrapartida con eso, las existencias iban a disminuir, que son las barras. Si ustedes se fijan, la barra
que está entre el 20 y el 21 ahí, es mayor a la de 21-22. La barra 20-21 es mayor a la barra 21-22. En otras palabras, en este periodo 21-22 iba a haber menos existencias de cereales. Ahora, comparemos con lo que está ocurriendo. Este año, sin guerra en Ucrania, el precio del maíz empezó a trepar, empezó a dispararse y se subieron los precios del maíz, uno de los cereales importantes. Miren ustedes. En el mundo. Y ya con la guerra se sube el trigo y se suben otros productos más y el maíz, lo del maíz se profundiza. Pero ya estaba hecha la estimación que durante 2021-2022 íbamos a tener un precio alto de varios cereales. Y entre esos el maíz, uno de los principales. Y eso es lo que se venía dando. Antes que empiece la guerra, ya el precio del maíz estaba alto y la proyección que teníamos es que iba a estar alto durante todo el año. Pero vino la guerra y la guerra solamente lo que hizo fue aumentarle, o sea, profundizar esa situación. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Miren la facilidad, jóvenes, de que hay ahora de hacer proyecciones. Estos organismos ellos se encargan de hacer con gente científica las proyecciones, cómo va a estar la demanda, la oferta, las existencias. Un concepto, ¿qué son las existencias? Los países que tienen disponibilidad de recursos, compra el Estado, el gobierno compra algunos productos estratégicos y tiene un stock de reserva. Eso se le llama la existencia, se guardan ellos para periodos difíciles. O sea, estratégicamente tienen una reserva determinada, así como tienen una reserva de petróleo, de cualquier otro producto, para casos de emergencia, tienen una reserva de productos alimenticios. ¿Algún comentario, jóvenes? Buenas noches, Lito. Una curiosidad al respecto si bien sabemos que nosotros en cuestión de la producción agropecuaria, comparando con los países vecinos que no producimos mucho, y actualmente con lo que es el conflicto, la guerra de Ucrania, con algunos insumos que vienen de allá, los fertilizantes, ¿nos afectará? Sí nos va a afectar. Si se alarga, por ejemplo, ya hubo un pronunciamiento de una zona de Brasil, de unos productores brasileños, que estaban con problemas porque se les pasa la temporada de siembra y no les iba a llegar el fertilizante que ellos compran, que importan, por el conflicto. Entonces, a nosotros sí nos va a afectar, porque lo que llegue incluso va a llegar más caro. Desde ya nosotros tenemos desventaja, porque nosotros, como no tenemos puerto marítimo y no tenemos una infraestructura de transporte adecuada, que nos llegue un producto por los puertos chilenos, digamos, por Arica, los productores chilenos allá les va a costar más barato
nosotros tenemos que pagar el transporte más que llega hasta acá. O si llega por los puertos, por otro brasilero, por otro puerto, por ejemplo, argentino, igual nos va a llegar más caro que a los productores argentinos. Todo lo que importamos nos llega más caro por nuestra situación de mediterraneidad y que no hemos tenido hasta ahora en tantos años la capacidad de tener por lo menos una infraestructura caminera, ferroviaria, de transporte, puertos, los puertos que podamos habilitar, aunque sean chicos, pero no es que sean nuestros, para tener más facilidad de transporte y que bajen los costos. Entonces sí nos va a afectar porque el abastecimiento está irregular. Ya estaba irregular como consecuencia de la pandemia. Como consecuencia de la pandemia se descontinuaron la producción de insumos, de maquinaria, de equipo. Hubo problemas con las navieras, los costos subieron demasiado y con esto sí nos va a afectar. Al margen que ya sabemos que nos está golpeando con trigo y maíz, pero eso en el tema de consumo, pero sí nos va a golpear en el tema de costos para la producción. Muy bien, jóvenes. Yo les dejo en la plataforma de trabajito. Les pongo mañana, así que estén atentos. Hasta acá avanzaremos hoy. Para no quedar en corto plazo, estamos avanzando perspectivas de corto plazo. Un año es el corto plazo, ¿no? Y después ya es mediano y largo plazo. Entonces vamos a ir todas esas cosas diferenciando, cómo analizar, cómo estudiar, de dónde sacar la información, perspectiva de corto plazo. No solamente para analizar el sector agropecuario, ustedes pueden, si a alguien le gusta hidrocarburos, puede hacer este tipo de análisis y conocer, buscar la información para conocer y hacerse especialista en hidrocarburos, en minería, en industria, en algún tipo de servicio, en turismo, ¿por qué no? Y hay análisis de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, para ver las perspectivas, el comportamiento de los consumidores, los escenarios y todo eso. Para no dejar a media, acá concluimos por ahora y la próxima clase ya analizamos las perspectivas de largo plazo. Y además les dejaré un material en la plataforma. ¿Hay alguna consulta?